60 se da por aprobada. El acta de la sesión 61 se pone a disposición de las señoras diputadas y diputados. El abogado de la comisión dará lectura de la cuenta. Gracias, Buenos presidenta. Buen día. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica el Código de Aguas para agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zonas de escasez hídrica e incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso correspondiente al boletín número 16.653-33. Sobre este mismo proyecto también ha llegado un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de este mismo proyecto. También un oficio del Gabinete de Administradoras Públicas, por medio del cual informa que la solicitud realizada sobre el estado de avance del plan de reconstrucción de la cuenca del río Mataquito fue remitido para sus fines pertinentes a la DGA. Y acompaña también un oficio del jefe del Departamento de Información de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, por medio del cual informa sobre los avances en las obras de conservación de las estaciones de monitoreo de la Dirección General de Aguas en el Maule. Por último, un correo de un socio de la APR La Palma de Ibacache, mediante el cual solicita ayuda para que la Superintendencia de Servicios Sanitarios anule un oficio emitido por ellos que dispone que se cobre en las boletas de agua que emiten los comités de agua potable rural conceptos contrarios a las definiciones dadas en la ley y el reglamento. Señala que de no anularse dicho oficio, las consecuencias son catastróficas tanto para los socios de la APR como para los mismos comités y adjunta documentos relativos a su denuncia. Eso es todo, Presidenta. Doy la palabra respecto a la cuenta o puntos varios. Yo también voy a tomar la palabra luego de puntos varios. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos, al Ministerio de Obras Públicas que nos acompaña. Dos puntos varios respecto de la sesión anterior. Solicité que viniera a la Comisión Hídrica la Seremi de Salud de la región de Coquimbo, Paula Salas, para que nos comentara cuáles eran las intenciones de realizar esta zona de riesgo sanitario a propósito de la escasez hídrica en los sectores periurbanos de la región de Coquimbo y en general, las 15 comunas. El día de ayer el decreto o la resolución, quiero decir, de la Seremi de Salud Coquimbo ya es efectiva. Hay una zona de riesgo sanitario, eso significa que va a aumentar la vigilancia epidemiológica y otras cuestiones relativas al agua y más recursos también para poder realizar este trabajo. Sabemos que es una cuestión muy sectorial, pero que va a contribuir también al plan que el gobierno tiene o las medidas que el gobierno tiene para poder enfrentar la escasez, la crisis en la región de Coquimbo. Entiendo que el día de ayer nuestro delegado también se reunió en la moneda para poder también ver otros temas, y con eso lo quiero vincular a una invitación, quiero decir, usted, Presidenta, o el presidente en ejercicio puede revisar qué día podrían venir la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta. Tuve una reunión con Hugo Miranda, quien además es regante de Río Hurtado, Nuecero, y su equipo, a propósito de la situación de los embalses que se encuentran casi en condiciones bastante complejas, casi en porcentajes mínimos al 10%, entonces, de hecho, mucho menos. Ahí está el director de la DGA, podría señalarlo. Entonces, eso, para que podamos entregar, o sea, escuchar por una parte, y por otra parte que el delegado de la región de Coquimbo comparezca ese mismo día o venga a la comisión para que nos explique respecto de las medidas tributarias, principalmente que se dan a propósito del ámbito hídrico, ¿ya? Por las pérdidas que se tienen en las plantaciones y en los cultivos. Creo que podríamos dejarlo, entendiendo que tenemos este punto. La Seremi solicitaría que ya no viniera, porque ya se entrega esta solicitud del riesgo sanitario, entonces se quedaría al menos para que viniese el delegado presidencial de la región de Coquimbo junto a los canalistas del embalse Recoleta, que se encuentra en 0% en estos momentos. Muchas gracias, Presidenta. ¿Tomamos el acuerdo de la invitación? Tomamos el acuerdo y una vez que se hagan las actas se pone como uno de los invitados de prioridad para no pasar por encima del presidente. Es que no sé cuál es el orden, entonces quizás tiene un orden. Entonces ahí, pero este es un acuerdo de la comisión. Yo quería hacerme cargo del APR La Palma de Ibacache, que ni siquiera sé de qué región será, pero poner el antecedente, hacer un oficio a la superintendencia poniendo el antecedente, es cosa de que podamos evacuar esa solicitud que nos hace la ciudadanía vía correo.
Pasamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto iniciar la tramitación del proyecto de ley iniciado en mensaje del presidente de la República que modifica el Código de Agua para agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica e incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso. Con discusión inmediata. Se encuentran invitados el director general de Agua, don Rodrigo Sambuesa, el asesor del Ministerio de Obras Públicas en materias hídricas, don Carlos Esteves, el asesor don Tomás Mendoza y también la señora Graciela Beas. ¿Alguna prioridad de palabra? Empieza el director. Después sigue... Después comentan, ya, perfecto. ¿Sí? Disculpe, se me pasó ahí el varios, pero quería hacer una observación, un comentario bien breve, que ayer fueron a la Comisión de Medio Ambiente una junta de vigilancia de un río y planteó temas muy técnicos que no correspondían a la comisión que se fue a tratar a exponer. Yo les dije ahí, porque yo participo acá en la comisión, entonces les dije que eso era 100% de la Comisión de Recursos Hídricos. Entonces, ¿de qué manera? Yo sé que es más difícil poder llevar el control, pero al final les hacen gastar tiempo, van a comisiones que no corresponden y se toman acuerdos tampoco que son soluciones para la exposición que hicieron ellos. Yo les sugerí venir a la Comisión de Recursos Hídricos, ellos lo tomaron a bien, no sé si hagan la solicitud, si estaban interesados o no, pero de qué manera podemos ir filtrando quizás invitados que van a otras comisiones que no tienen relación con los temas que tratan y al final les genera también frustración porque los acuerdos, lo que se trata ahí es desconocimiento de dicha comisión. Quería hacer solamente el punto y la observación. Me dice el secretario que no tenemos secretario. Sí, gracias, Presidenta. Sí, le explicaba a la Presidenta que bueno, es un poco difícil llevar el control de todas las peticiones que se hagan en el Congreso, pero de todas maneras nosotros siempre los secretarios de comisiones tenemos reuniones de coordinación mensualmente y voy a tratar también de poner el tema porque eventualmente cosas que lleguen aquí y a lo mejor son más de competencia de nuestra comisión, tener un poco también el filtro de irlo derivando a la comisión correspondiente. Puede ser una manera. Y no hay problema porque la persona que los había invitado era de esa comisión y prefirió llevarlas a su comisión y acá no hay problema en que vengan parlamentarios que no sean de dicha comisión y recibirlos acá. Perfecto. Yo ahí también creo que hacemos el punto en comité, quizá plantearlo en los comités de que está la posibilidad expedita de ir a cualquier comisión y de no hacer perder tiempo a la gente porque igual finalmente después la gente desconfía del Congreso, que no se dan las soluciones pertinentes. Pero lo vamos a poner ahí como que tengamos claro cuáles son las agendas también sectoriales y no las personales solamente. Gracias, diputado Martínez. Director General de Agua, don Rodrigo Sambuesa. Tiene toda la palabra. Buenos días, señora Presidenta. Por su intermedio, saludar también a las diputadas y diputados presentes en la comisión. Vamos a presentar, ¿cierto?, en algunas láminas este proyecto de ley que modifica el artículo 314, incorporando dos situaciones. La primera, buscando que desde la declaración del decreto de escasez tome vigencia de manera inmediata, con el propósito de beneficiar al territorio donde este es circunscrito, y como segundo, incorporar, ¿cierto?, dentro de los párrafos del articulado señalado, la incorporación de obras estatales de desarrollo del recurso hídrico. Indicar, ¿cierto?, que el artículo 314 define el concepto de decreto de escasez o declaración de zona de escasez. Este es un instrumento que permite, ¿cierto?, al Ministerio de Obras Públicas, a través de un decreto, reducir al mínimo, ¿cierto?, los daños derivados de una sequía severa, especialmente mirando garantizar el consumo humano, el saneamiento, el uso doméstico y también de subsistencia. ¿Cuáles son las acciones que hoy día la DGA puede realizar
conforme a este decreto. Primero, exigir a la Junta o a las juntas de vigilancia respectivas la presentación de un acuerdo de redistribución que contenga condiciones técnicas mínimas, así como también las obligaciones y limitaciones que aseguren, por un lado, la adecuada distribución de las aguas, pero que permita, cierto, prevalecer el uso para el consumo humano, el saneamiento, el uso doméstico y de subsistencia. Mirando, cierto, y precaviendo las faltas graves o los abusos en términos de la distribución que eventualmente se pudiese llegar a realizar. Como segundo punto, la DGA, si las juntas de vigilancia no presentan este acuerdo o no lo cumplen, la DGA, cierto, podrá ordenar el cumplimiento de la redistribución. Es decir, desde que se decreta la situación de escasez hídrica, hay un periodo para que las juntas de vigilancia puedan presentar un acuerdo en el cual ordenen, cierto, la redistribución de los caudales disponibles, protegiendo y precaviendo, cierto, el abastecimiento de la población. Cuando esto no ocurre, situaciones como la que vimos en algún momento en la cuenca de la Concagua, le corresponderá, cierto, a la dirección ordenar, por un lado, el cumplimiento de la redistribución y o definir las acciones necesarias para que esto ocurra. Y por lo tanto, se instruye a los usuarios en la redistribución y en los casos más, cierto, complejos, es la propia DGA quien se encarga de hacer esto a través de los equipos regionales que van al territorio, cierto, a hacer la distribución y medición de los caudales que van siendo captados dentro de la cuenca que se vea o no afectada por algún decreto. Y finalmente, el decreto de escasez tiene como por objeto también autorizar extracciones de agua temporales, que principalmente están destinadas al consumo humano, al saneamiento, al uso doméstico de subsistencia. Esta lámina se ha visto en varias presentaciones ya desde el año 2008 a la fecha. Nuestro territorio, prácticamente en la zona centro-sur, se ha visto afectada con situaciones de escasez hídrica, 233 decretos dictados a la fecha. Y actualmente tenemos 6 decretos vigentes que involucran a 5 regiones del país. Estos son 52 comunas que están sujetas a estos 6 decretos, y señalar que hay 2 decretos que hoy día están en trámite en la región de los lagos y que involucran, cierto, a 18 comunas de esta región. Por lo tanto, lo que estamos viendo, esto es consecuencia del cambio climático, ha sido parte de las conversaciones y discusiones en las sesiones anteriores que hemos tenido durante el año 2023 y vemos, cierto, una oportunidad de poder mejorar, cierto, el articulado del artículo 314 que le permite, cierto, a la dirección realizar una correcta distribución con acuerdo de la Junta de Vigilancia cuando estas no existen, y si no es así, cierto, ser la propia DGA la que haga la distribución de los caudales con los usuarios de agua correspondientes. En cuanto a lo que preguntó la diputada Natalie Castillo, efectivamente el volumen de los embalses, que es lo que ustedes pueden ver allí, principalmente en la cuarta región, pero también en el Maule, tenemos embalses que están bajo el 20% y claramente en la región de Coquimbo, que es donde el año 2023 no hubieron precipitaciones y tampoco una gran cantidad de nieve caída en cordillera, los embalses se han visto afectados en términos de su volumen almacenado allí. Y esto pone en primera mesa, cierto, la preocupación que el Ministerio tiene, por un lado, hacia el abastecimiento de la población, pero también lo que mandata el código, que es esto, más, cierto, el correcto uso de los recursos hídricos, mirando la protección de los ecosistemas, pero también los otros usos productivos. En el caso de la región de Coquimbo, tenemos a la fecha 2 acuerdos con la Junta de Vigilancia que están suscritos. En la cuenca del río Elqui y en la cuenca del río Limarí, y en la cuenca del río Choapa hoy día nos encontramos revisando, cierto, el último documento de acuerdo presentado por ellos, justamente mirando lograr este acuerdo de tal forma de distribuir los caudales conforme a derechos, mirando el abastecimiento de la población.
¿Cuál es el objetivo del proyecto? Primero, agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica, permitiendo que estos entren en vigencia desde cuando son emitidos por el servicio, sin perjuicio que después siguen, ¿cierto?, teniendo la necesidad de contar con la toma de razón de parte de Contraloría General de la República. Y como segundo punto importante, poder incorporar aquellas obras estatales de desarrollo del recurso dentro del análisis necesario para la declaración de zona de escasez, de modo que los administradores de estas obras también deban cumplir con las medidas indicadas en el artículo 314 y que, de ser necesario, la Dirección General de Aguas pueda redistribuir las aguas que allí están embalsadas para cumplir con el objetivo de este articulado, que es reducir al mínimo los daños derivados de una sequía severa, especialmente para garantizar el consumo humano, el saneamiento o el uso doméstico de subsistencia. Son los dos grandes ejes de este proyecto, que lo que busca ciertamente es poder contar con un instrumento legislativo que nos permita distribuir correctamente las aguas que están disponibles dentro de una cuenca y con esto asegurar la correcta distribución conforme a los derechos de aprovechamiento entregados, pero también mirando el aseguramiento del recurso hídrico hacia la población. Esa es la presentación, señora presidenta, y si están con alguna pregunta podemos contestar aquí con don Carlos y doña Graciela Veas. Muchas gracias, don Rodrigo. Entonces, que pregunten todos los diputados y las diputadas y luego si hay preguntas ustedes aseveran. Diputados, diputado Martínez, ¿alguien más? Ya, diputado Martínez. Ya, es que, ya, lo que entiendo del proyecto busca redistribuir las aguas, pero no va al fondo del problema. ¿A qué me refiero? Hoy día la burocracia está generando muchos problemas para poder desarrollar proyectos, ya sea de infraestructura, ya sea de plantas desaladoras. Entonces, está bien, hay que redistribuir para poder manejar pobreza en agua o escasez hídrica, pero no vamos a la solución del problema. Entonces, quizás vamos a redistribuir en un principio, pero el próximo año va a ser aún mayor, aún mayor, aún mayor. Aquí es lo que voy, que por lo menos en la región que yo represento, hay proyectos de infraestructura que pasan de gobierno en gobierno y que si bien estamos en escasez hídrica, la burocracia está matando estos proyectos. Entonces, aquí es lo que quiero llegar. Si hay una condición de déficit hídrico, de escasez hídrica, también se le debería dar una prioridad a los proyectos que vayan a solucionar o apoyar con mayor agua a esas zonas afectadas. Si hay proyectos de PALSE, si hay proyectos de infraestructura, ¿de qué manera podemos agilizar esos proyectos para que sean soluciones quizás más a largo plazo? Aquí lo que estamos apagando es apagando un incendio, pero el próximo año va a ser aún más complejo y aún más crítico. Entonces, sería bueno quizás poder incorporar dentro del proyecto una prioridad, si hay proyectos de infraestructura, poder agilizarlos y que la burocracia no los vaya frenando de gobierno en gobierno. Eso quería acotar, presidenta, y también a los directores de servicio. Diputado. Gracias, presidenta. Quisiera que nos pudieran explicar un poco más en profundidad y las implicancias de los diferentes cambios, porque, a ver, ¿a qué se refiere con que las obras estatales, una obra que construyó el Estado y hoy en día puede estar bajo una administración, bajo una concesión, o es una obra que está bajo el manejo estatal actualmente, además de ser construida? Eso es lo primero. Lo segundo, en una parte dice que la redistribución de las aguas, que es el numeral, o sea, el punto B de la primera modificación, la ley actualmente dice que aseguren que la redistribución de las aguas entre todos los usuarios de la cuenca, y se le agrega, y los beneficiarios de la obra. ¿A qué se refiere con los beneficiarios de la obra? Lo primero, porque estoy preguntándole a ellos para que nos expliquen bien, porque tiene alcances bastante más grandes que eso. Beneficiarios de la obra puede ser algo muy acotado, puede ser un bolsillo de payaso donde te quepa el que se te ocurra.
Después, en la parte B de la tercera modificación, donde dice reemplaza la palabra distribución por redistribución. ¿Cuál sería el alcance de esas diferencias en eso? Porque por algo están reemplazando la palabra distribución por redistribución. O sea, van a agregar más personas distintas al uso del recurso. Va a estar coordinado esto con las distintas juntas de vigilancia, con ese tipo de detalles. Quiero que puedan profundizar un poco más, porque al final son cambios que a buenas y primeras parecen pequeños, pero cuando nos dicen que obras estatales, bueno, puede ser una obra estatal que tenga una concesión por 35, 40 años de administración o distinto tipo de cosas. Entonces, quiero ver ese detalle pequeño. Gracias, Presidenta. Diputada Natalia. Gracias, Presidenta. Yo creo que este proyecto es muy positivo. Creo que es en el momento justo que necesitamos poder hacer estas modificaciones para contar con todos los recursos y que también el Estado tome la vanguardia respecto de la catástrofe hídrica que estamos viviendo. Entendemos que hay una mirada, un paradigma respecto del uso del agua bastante desde la lógica del control privado, ¿ya? Pero hoy, ante una situación tan compleja como la que estamos viviendo, es necesario entregar ciertos atributos al Estado para que pueda redistribuir el recurso y generar también en conjunto, porque acá no excluye a nadie, entiendo, acá se realiza hay un trabajo que además está normado por el actual y vigente código, donde las personas que son partícipes de la administración de las aguas también van a estar consideradas. Entonces creo que la modificación a este artículo es esencial para poder avanzar y empezar a tomar decisiones de urgencia, ¿ya? Sin mirar la preocupación que siempre existe respecto de la administración del Estado en algunas obras públicas y principalmente en temas tan complejos como lo tiene nuestra Constitución, que es el tema hídrico y el tema del derecho del agua. Entonces, nosotros vamos a apoyar este proyecto. Creo que va en la línea también de la forma en que se instala el proyecto anterior sobre la construcción de obras para nuevas fuentes hídricas, donde se habló de desalación y otras. Por lo tanto, creo que es necesario, y así nos han pedido de manera encarecida las personas que hoy, al menos en la región de Coquimbo, están con una situación de gravedad y multidimensional, como lo decíamos la semana pasada, que esta cuestión no es solamente del acceso al agua, sino que hay otras condicionantes sociales que están ahí dando vueltas respecto de la escasez, es que se apruebe con la mayor urgencia. Por eso yo entiendo que el Ejecutivo le pone la urgencia, porque se requiere poder avanzar en medidas. Entonces, hoy tenemos en la mesa un proyecto que nos da y nos entrega medidas rápidas para poder llegar a dar respuesta a las personas que representamos en nuestros territorios que están sufriendo por la sequía. Eso, Presidenta. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Ahí está. Buenos días a todos. Había para variar un taco al llegar aquí. Así le fue con se le había avisado al señor secretario. Ya tuvimos dos palabras del diputado Martínez y la diputada Castillo. Ofrezco la palabra, diputadas, diputados, para más preguntas con respecto al proyecto. Diputada. Sí, diputada Bello. Tiene la palabra. Bueno, ahora como integrante. Bienvenido, presidente. La saludo a todas y todas. También saludo al director, a la señorita Graciela, a todos los asesores. Tres cositas. Yo creo que este proyecto, celebro este proyecto, creo que es un proyecto que viene de la mano. Hemos sido bastante críticos en esta comisión, indistintamente del sector político respecto, porque la crisis que estamos viviendo es importante. Creo que viene de la mano con más proyectos, uno que tiene que ver con el fortalecimiento también de la DGA en fiscalización, porque en este país se roba agua. No solamente hay una mala distribución de las aguas, sino de donde nosotros provenimos con Kiara, con el diputado Venega, son tuberías enteras metidas en el río La Ligua. No hay que desconocer eso. O sea, hubo grandes protestas por esa situación y vemos hoy día
una zona empobrecida, porque eso finalmente es lo que sucede cuando falta el agua. No solamente nos falta el agua como recurso hídrico, sino que hoy día es el tipo de pobreza la forma de empobrecer a los territorios es que les falte agua, no solamente es la escasez de un derecho humano. Entonces, en ese contexto, fortalecimiento de la DGA, creo que es importante que la institucionalidad se fortalezca. Y ahí celebro aquello porque además viene de la mano con cuestiones que transversalmente se han planteado, como las desaladoras. Eso es algo que viene en camino. Quisiéramos que fuese mucho más rápido, por supuesto que sí, pero también ya llevamos 2 años en el Congreso los que somos nuevos y sabemos que esto es un poco más lento de lo que quisiéramos. Celebro 3 cosas. Bueno, fortalecer la DGA siempre creo que es bueno porque agiliza una función que ya existe y que el año pasado estuvimos todo el año ocupando tiempo en esta comisión con un problema regional, por ejemplo, que es la cuenca del río Concagua o el río Concagua y su redistribución. Me parece importante porque nos adelantamos, ya estamos en ese proceso, ya han habido conversaciones entre las juntas de vigilancia, entonces estamos llegando a esa problemática. Efectivamente, creo que es bueno que se incorporen, sobre todo en la redistribución, porque hay que pensar que esto es una situación excepcional. No queremos que haya escasez hídrica, no queremos que haya generar decretos, pero cuando los hay, creo que el Estado tiene que tomar estar a la vanguardia, como dice la diputada Natalie, y efectivamente necesitamos encontrar y redistribuir todas las aguas que estén disponibles. Y en ese sentido, creo que esta comisión puede ser muy provechosa, no solamente para responder las dudas de los diputados, sino para que quienes conocemos el territorio entendemos en la problemática y podamos también traer actorías en general que puedan ir diciéndonos y comentándonos si es que se ajusta a la realidad de los territorios. Por ejemplo, todavía no tengo claro bien qué va a suceder y algo que nos van a preguntar, al menos en mi cuenca, como que si fuera mía, en la cuenca de las personas que yo represento. Privatizando, sí, todo mal. Sí, la cuenca Bello. Las aguas subterráneas. Yo creo que esa es una pregunta que nos van a hacer, en la cual todavía no me queda mucha respuesta respecto a este proyecto, si es que lo toman en consideración, si no, es una pregunta para más adelante, pero tengo claro que esa pregunta nos van a hacer, sobre todo en redistribución de las aguas subterráneas, porque son las aguas que más hay. Eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Bello. Antes de darle la palabra a don Carlos, yo quisiera también hacer algunas observaciones. Sé que nuestra región de Coquimbo, principalmente la provincia de Limarí, está pasando por serios problemas. Ya el embalse Paloma, como todos bien saben, se encuentra en un 3% de su porcentaje, como porcentaje acumulado, lo cual significa que en el muy corto plazo todas las localidades, o valles y las localidades colindantes se van a quedar sin agua si es que no tomamos medidas y acciones concretas. Ya. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer es si este proyecto puede ayudar a que nosotros podamos, de cierta manera, avanzar en darle seguridad a la gente de la comuna de Valle y alrededores en torno a mantener el recurso hídrico disponible para el agua potable. Yo creo que es bueno que la gente pueda escuchar de primera fuente, que en este caso ustedes, la DGA y don Carlos como el asesor del Ministerio de Obras Públicas, si es que estas modificaciones legales pueden realmente dar una solución para que no nos encontremos con el diagnóstico que tenemos el día de hoy de que si es que no hacemos nada ahora, en julio del 2024, Ovalle se queda sin agua. Eso sería, don Carlos, más que nada mi consulta, y le dejo la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y todos los diputados. Yo agradezco su pregunta, diputado Martínez. No recuerdo de qué región. Ñuble, claro. Este es un proyecto que adecúa un artículo. No es una ley que desarrolla un nuevo artículo. Adecúa un artículo para ver si se puede corregir o agregarle valor a ese artículo para que las cosas funcionen un poco mejor. Pero en ningún caso creemos de que ese artículo por sí solo resuelve las dificultades de la crisis hídrica. O sea, las brechas existentes para una mejor gobernanza y gestión del agua son múltiples. Una de ellas está vinculada con un buen marco regulatorio que no sea
el marco regulatorio el que trabe o el que haga más complejo las cosas, y como usted sabe muy bien, por intermedio del presidente señalo, que en el derecho público uno puede hacer solo lo que la ley expresamente le autoriza a hacer, ¿ah? A diferencia del derecho privado, donde uno puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, ¿ah? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es asegurar de que no hay una interpretación futura en el segundo semestre, por ejemplo, de este año, cuando estemos dando respuesta al momento cúspide, quizás, de la situación crítica que se refiere usted en Limarí o en otros lugares, de que cualquier abogado, cualquier persona vaya a la Contraloría o haga un recurso diciendo de que la interpretación de este artículo no permitiría utilizar agua de los embalses para asegurar el derecho humano al agua potable y saneamiento. Pero no estamos hablando de embalses privados. De hecho, el inciso final del artículo 314 expreso en señalar, y naturalmente se mantiene aquello, que esto no aplica obviamente a tranques, embalses privados, sino que a estas obras estatales de desarrollo de recursos, y vamos a explicar un poco de qué se trata, porque efectivamente es un concepto complejo. Entonces, la discusión de infraestructura, que no es algo que en sí mismo desarrolla la Dirección General de Agua, sino que otros organismos públicos, tales como la Comisión Nacional de Riego, la División de Obra Hidráulica, cuando son inversiones públicas, efectivamente son lentas, complejas y de larga duración. Y en el caso del embalse Nueva Lagunilla, este es un embalse que ha estado efectivamente en una licitación que luego fue declarada desierta, un segundo proceso que luego se suspendió, ahora se reactiva aquello, pero efectivamente hay complejidades y pasa por procesos de reingreso a los sistemas de desarrollo de rentabilidad social, y pasan efectivamente por este tipo de estudios. O sea, es una realidad. Pero este artículo no lo supera, sin perjuicio que a mí me parece súper pertinente que sea una preocupación constante de la Comisión y de todos nosotros. Se preguntaba recién por el diputado Moreno, que bueno, ¿cuáles son las implicancias de estos cambios y a qué se refiere? O sea, el artículo busca, el proyecto de ley busca dos cosas, simples y básicas. La primera cosa es que es reincorporar en el artículo 314 algo que estaba antes de la reforma de 2022 y por alguna razón a todos se nos pasó. Y es que cuando se dicta el decreto supremo de escasez hídrica, no tengan que esperar toda la tramitación, el ex post de la Contraloría para poder comenzar a actuar. Entonces lo que se hace es reintroducir en el inciso final, en el último inciso, perdón, que se ve en el comparado, que los decretos supremos y las resoluciones de la Dirección General de Aguas que se dicten en virtud de las facultades conferidas en los incisos anteriores se cumplirán de inmediato sin perjuicio de la posterior toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Eso estaba en el Código hasta abril de 2022, quedó fuera y lo estamos reponiendo. Que es una cosa. Y la segunda cosa es que el artículo 314 está inmediatamente al lado del artículo 315 y es perfectamente posible que alguien pretenda interpretar de que esto solamente aplicaría para causas naturales, es decir, para la distribución de agua en los ríos, en las distintas bocatomas de los ríos. Entonces alguien te podría decir, ya, pero esto a usted le permite, el artículo 314, orientar, invitar a que las personas se pongan de acuerdo, y si no se logran poner de acuerdo, ordenar una distribución de aguas, pero en las bocatomas de los ríos. Pero ¿qué pasa con las aguas que se sacaron de la bocatoma de los ríos antes que hubiese escasez hídrica y que se acumularon en un embalse? Un embalse mayor, que ha sido una obra estatal de desarrollo de recursos, que es a donde apunta esta iniciativa de ley. Yo quiero leer una paginita que se lo voy a dejar a la Secretaría, para que quede la historia de la ley,
qué entendemos por esto, ¿no? O sea, lo primero a tener a la vista es que este concepto de obra estatal de desarrollo de recursos ya se encuentra en el Código de Aguas y se encuentra en la legislación. Es decir, no se está creando un nuevo concepto. En el Código de Aguas se encuentra en el artículo 22 del Código de Aguas, que justamente señala que se pueden constituir derechos de aprovechamiento de aguas en fuentes naturales y en obras estatales de desarrollo del recurso. También el artículo 122 del Código de Agua se refiere a la necesidad de catastrar estas obras estatales de desarrollo del recurso, y también esto es reglamentado en el Decreto Supremo 1220 del MOP del año 97. Está allí. Por eso utilizamos el mismo léxico. También aparece la disposición séptima transitoria del decreto con fuerza de ley 1123 del año 81 del Ministerio de Justicia, que se refiere a las obras de riego fiscal, que básicamente es el decreto que regula qué puede hacer la Dirección de Obra Hidráulica en materia de infraestructura para riego. Y allí, en estas disposiciones, se categorizan aquellas que permanecen bajo propiedad y la administración fiscal, de aquellas que pueden transitar hacia, ya sea a título gratuito o oneroso, hacia el uso por parte de los beneficiarios. Y los beneficiarios son, por tanto, los accionistas, los que tienen derecho a aprovechamiento de agua y son accionistas de la obra. Entonces, se refiere a este proceso, esta norma. Luego, además, esta comisión aprobó muy recientemente, y fue ley el 27 de diciembre del 2023, la ley 21.639, que modificó la ley orgánica del MOP, permitiendo, ¿se acuerdan?, la habilitación de nuevas obras estatales para infraestructura multipropósito, etcétera, y por tanto también dice relación o juega con aquello. Y los criterios para determinar cuándo se trataría de una obra estatal de desarrollo del recurso, primero son aquellas que sean al menos un 50% de propiedad fiscal, cualquiera sea su administración, porque puede ser, por ejemplo, de que se trate de una concesión. Por ejemplo, un convento viejo es una concesión. Y por tanto, todos los capitales son privados, la inversión es privada, pero la obra es fiscal. ¿Se entiende? O también una eventual obra privada que pasa a ser parte del patrimonio fiscal, porque es adquirida o por una u otra fórmula. Pero también aquellas que son construidas con inversión pública, sin perjuicio que su administración puede ser público-privada. Por ejemplo, el caso que señalan la diputada Castillo y el diputado Pino del Barcelvato, en Limarí, es una obra estatal construida con inversión pública, en que el principal accionista es la Dirección de Obra Hidráulica, pero la administración se le entregó a privados. Pero como ese es el administrador, ¿a quién le puede instruir en un momento de escasez hídrica la Dirección General de Agua? No le puede decir a la Dirección de Obra Hidráulica, oiga, por favor, preocúpese de asegurar el derecho humano al agua potable aquí y acá, porque no, ellos no son el administrador. ¿Por qué se habla de redistribución? Porque en el texto se habla de distribución y de redistribución. Entonces se corrige eso. ¿Y por qué? Porque se entiende por distribución la que es la distribución original. La distribución original ocurre cuando no hay una situación de extrema sequía. Entonces lo que corresponde hacer en la distribución original es que se distribuye el agua a prorrateo de las acciones y de los derechos que cada cual tiene. Entonces el conjunto del agua que se reparte en función de quién tiene derechos de aprovechamiento de agua. Exclusivamente esa es la regla. Pero el Código de Aguas vigente establece que en situación de extrema sequía se tiene que privilegiar el derecho humano al agua potable y saneamiento. Entonces, primero se asegura eso y después se reparte el resto proporcionalmente. Eso es lo que dice actualmente el Código de Agua. Entonces, esta es una redistribución. No es la distribución original. Pero ¿quién hace esta redistribución? La Junta de Vigilancia, normalmente. Entonces lo que se pide es que cuando hay un decreto de escasez hídrica, se le dice usted tiene un plazo acotado de días, 15 días, para que nos proponga un acuerdo en que usted, con todos sus pares, ya lo han trabajado porque sabían que se acercaba la sequía, y nos señalen, este es nuestro acuerdo de
de redistribución de las aguas. La DGA lo único que tiene que ver es que cumpla con algunas condiciones técnicas y que de verdad se esté asegurando el derecho humano al agua potable y saneamiento. Si eso ocurre, doble tic, y empieza a funcionar. Si no ocurre, si no presentan el acuerdo en plazo o no cumple con eso, lo que la Dirección General de Agua ha hecho en la práctica es decirle, bueno, vuelva a hacerlo, le ha dado este plazo, pero lo que la ley dice es que si no la Dirección General de Agua puede ordenar la distribución. O sea, ustedes no lograron ponerse de acuerdo, le puede decir, bueno, distribuye usted mismo de este modo. El Código Antiguo no permitía hacer eso. El Código Antiguo inmediatamente establecía una intervención. Tú intervenías el río. Aquí se dice, no, hágalo usted mismo, pero de este modo. Pero en la práctica lo que hace la Dirección General de Agua es decirle, considere esto, ¿por qué no me vuelve a presentar el acuerdo? Y esto, Rodrigo puede explicarlo con todo lo que se está haciendo, que muchas veces han habido varios meses de interacción para que esto funcione. Pero si nada de esto funciona, y tampoco alguien quisiera y dice, no, no quiero obedecer la instrucción que se nos da, cosa que sería rarísimo, pero puede ocurrir, excepcionalmente, entonces la ley autoriza a intervenir directamente. Entonces, ahora aquí lo que estamos diciendo es que esta acción, en esta situación, son varias situaciones excepcionales. La primera es una escasez hídrica, no es un régimen normal. Segundo, está llegando a una situación grave y se le pide a la Junta de Vigilancia y ahora también a los administradores de la Obra Estatal del Desarrollo de Recursos que cooperen para que esta distribución no deje sin agua potable a las personas. En ese esquema está la propuesta que estamos haciendo nosotros. Y por eso que digo que es acotada, que es puntual, que lo que busca es adecuar el texto, pero que puede ser urgente y crítica, sobre todo hoy, en el segundo semestre de este año, en las dos provincias del norte de la región de Coquimbo, porque la situación se viene muy severa en ese punto. Eso es lo que podría decir el presidente, espero haber dado respuesta a las inquietudes. Gracias, don Carlos. Diputado Arquesi, pido la palabra. Quería saber por qué no estaba incluido en el PowerPoint el embalse de Chacrilla, que está en Putaendo. ¿No aparece en la tabla? Sí, no aparece en la tabla, diputada, pero lo vamos a agregar. ¿Ya? Gracias por la observación. Diputada Castillo. Consulta de ejercicio de la comisión. Este proyecto está citado para votarlo en general hoy. Presidente, entiendo, no sé cómo fue. No estamos citados para votar en general, solo lo podríamos hacer para general. si lográramos el acuerdo como comisión de votarlo en general hoy y citar para mañana durante la sala para votar el proyecto en particular. O si quieren votarlo en particular y hay unanimidad hoy día, general y particular, también es una posibilidad, pero depende del acuerdo unánime. Presidente, si me permite, dadas las condiciones y acá se ha expuesto de diferentes regiones y además la explicación que entrega don Carlos, creo que es necesario avanzar de manera urgente, al menos en la tramitación, en la votación en general, porque quienes están esperando en realidad son las personas que están sufriendo las consecuencias de la sequía. Y esto va a avanzar y va a entregar instrumentos y atributos al Estado para que pueda tomar decisiones. Entonces, si es posible hacer la votación, la unanimidad, se la pido a través de usted a mis compañeros diputadas y diputados, y luego quizás usted puede citar durante la semana para seguir la discusión en particular. Muchas gracias. Ya, votar en general ahora, esa es la sugerencia de la solicitud de la diputada Castillo, y para eso se requiere la unanimidad. ¿Hay unanimidad para votar en general ahora? ¿Sí?
Bueno, voy a recabarlo. Habría unanimidad. ¿Sí? ¿Igual? Sí. Por el micrófono. Diputado Martínez, le damos la palabra. O sea, sí, estoy a favor para dar la unanimidad. Lo que sí, o sea, yo trato de plasmar lo que veo en mi distrito, lo que veo en mi región constantemente con el tema hídrico. Y también, ¿qué facultades les da a ustedes o cuáles van a ser las sanciones? Porque los que vinieron a exponer ayer es un caso, yo creo que 100% de lo que se está viendo hoy día, que es una junta de vigilancia que quedaba más abajo del río y arriba venía otra junta de vigilancia, venía sacando el mismo caudal y el río obviamente ya no traía la misma cantidad de agua. Entonces esto se había judicializado, la DGA se había pronunciado constantemente, había dado las multas y todo, y esto llevaba, no meses, llevaba años esta situación. Entonces, o sea, me parece espectacular, muy bien el proyecto, pero ¿qué herramientas les va a dar a usted o va a ser simplemente en las mismas sanciones o en lo mismo que se venía haciendo? Eso me gustaría ahí si pueden detallar un poco más. No sé si queda clara ahí mi... Antes de que pidamos la unanimidad, vamos a pedirle a don Carlos que pueda aclarar las consultas del diputado Martínez. Presidente, bueno, yo entiendo que se ha pedido la unanimidad de la idea de legislar, ¿ah? Y que la inquietud del diputado, que a mí me parece muy interesante, no dice relación con esto, pero que sí es una necesidad. ¿Ah? Lo primero es que ustedes acaban de sancionar y la sala hace pocos días aprobó una modificación en el proyecto de ley de todo el procedimiento y sistema de fiscalización recién. Desconozco si este caso al que se refiere el caso del canal Sañartu o no, pero efectivamente, como usted sabe, por intermedio del presidente, las leyes y sus modificaciones por regla general rigen in actum y no en forma retroactiva. Cuando se trata de hechos que acontecieron con anterioridad y se legisla con posterioridad, retroceder en el tiempo para su actuación es algo complejo. ¿Ah? Entonces, en aquel entonces, efectivamente, había una situación que permitió una suerte de anomalía. ¿Ah? Hoy día contamos, a partir de abril de 2022, con un nuevo marco regulatorio en materia de fiscalización y en materia de sanciones, más severo que el que existía entonces. ¿Ah? Si luego al diputado le parece, podemos, al terminar la sesión, conversar con el director general de Agua más específicamente sobre esa situación, porque es una situación bien compleja, ¿ah? Y los actores que ahí están involucrados han judicializado hace bastante tiempo esta situación, lo que inhibe un conjunto de actuaciones por parte de los servicios, toda vez que hay una actuación del Poder Judicial. ¿Ah? Y como ustedes lo saben, la propia Contraloría se tiene que inhibir también en estos procesos. Dicho aquello, yo sentí, presidente, de que, pero no estoy seguro si es así, de que algunas parlamentarias y diputadas señalaron de que a lo mejor podríamos evaluar si es que hay unanimidad a votar en general y en particular el texto. ¿Ah? Entonces, preguntarle si eso es así, a mí me parecería súper oportuno, ya que es algo pequeño, fácil de entender, ¿ah? Y sería ideal, pero lo dejo a su criterio, presidente. Ahí está, gracias, don Carlos. No sé si quedan dudas, diputado Martínez. Voy a volver a pedir la unanimidad para votar en general, porque ese es un paso. Si tenemos la unanimidad para votar en general, posteriormente pasaría a pedir la unanimidad, si están todos de acuerdo, a votar en particular. Y si eso no ocurriera, citaríamos a una sesión para mañana. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay unanimidad para votar en general? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Acordado para votar en general ahora. ¿Votamos en general inmediatamente? Perfecto. Vamos a votar en general inmediatamente. Bien, presidente, entonces se pone en votación general el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración
de zonas de escasez hídrica e incorporar las obras estatales de desarrollo del recurso correspondiente al boletín número 16.653-33. Voy a tomar la votación de todas las diputadas y diputados. Diputada Barquesi. A favor. Gracias, diputada. Diputado Barría. Diputada Bello. A favor. Diputada Castillo. A favor, secretario. Gracias. Diputada Cordero. A favor, señor presidente. Gracias. Diputada González. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Martínez. A favor. Gracias. Diputado Moreno. A favor. Gracias. Diputado Sepúlveda. Don Alex. Diputado Zulantay. A favor. Gracias. Diputada Valls. A favor. Presidente. A favor. Con 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado en general el proyecto. Bien. Aprobado en general el proyecto. Ahora voy a hacer la siguiente solicitud, que es la unanimidad para poder votarlo en particular ahora. ¿Si existe unanimidad para votarlo ahora? No hay unanimidad para votarlo ahora. Por lo tanto, al no haber unanimidad, vamos a citar para mañana a las 10:30 de la mañana para votarlo durante la sala, y las indicaciones que se quieran presentar tienen inmediata. Las indicaciones hasta las 19 horas del día de hoy, enviarlas a nuestros señores y señores secretarios. Correcto. Al correo de la Secretaría o por WhatsApp. Sería eso entonces el paso a seguir para mañana votar en particular este proyecto. ¿Alguna otra palabra, diputadas y diputados? Por parte de la DGA, ¿algún comentario? Perfecto, bien. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.